Bueno, ya estamos con la presencia del economista Daniel Artana para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ayer se conocieron las estimaciones de inflación privadas que difunde el Congreso de la Nación, que marcaron una nueva reducción en junio de la inflación anual, que se ubicó en el 27,9%. Es el nivel más bajo desde noviembre del 2013, casualmente el mes en el que asumió el ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Coincidís con estas estimaciones que está difundiendo el Congreso? Bueno, a nosotros nos dio un poquito más alto en junio, pero de todas maneras hay una desaceleración de la inflación, en línea con lo que marca la inflación Congreso, que básicamente es un promedio de varias mediciones privadas. Esto, a mi juicio, tiene que ver fundamentalmente con que el dólar está relativamente planchado, el gobierno se ha sentado arriba del tipo de cambio otra vez y eso está generando dolores de cabeza para los sectores exportadores. Hay un atraso cambiario bastante importante, con lo cual esta estrategia no es sostenible y también con la economía está bastante parada. Ahora, hay economías regionales con grandes dificultades, ¿no? Obviamente, cuando uno atrasa el tipo de cambio, eso hay sectores urbanos que la pasan mejor porque su poder de compra en términos de bienes durables sube, pero el interior del país, donde está el grueso de la producción exportadora de Argentina, sufre, ¿no? O sea que no ves a este resultado, esta disminución en la inflación como algo meritorio, ¿no? Como un éxito del gobierno. Y en realidad no, porque el gobierno en todo caso como una victoria pírrica tal vez, ¿no? Si querés es una victoria pírrica, pensando sobre todo en las elecciones, se me ocurre a mí. Entonces es otra cosa que la inflación reprimida, el atraso cambiario, el altísimo déficit fiscal. Ustedes mencionaban, creo que en el bloque anterior, el tema de las cuentas externas, que viene mal, básicamente mantener las reservas a costa de endeudamiento, con lo cual las reservas netas han caído mucho. Es una herencia bastante pesada a quien le toque asumir la presidencia de la Nación en diciembre. Ahora, ¿qué pensás del fallo de la OMC? ¿Va a resultar un problema para Argentina tener que liberar las importaciones con estas reservas alicaídas? Mira, yo creo que la política de restricción cuantitativa de las importaciones a través de las DEJA y otras cosas, en realidad ha sido un desastre para la Argentina, porque básicamente lo que ha hecho es que nosotros como consumidores paguemos caro. O sea, es un gobierno que se jacta de alentar el consumo, pero te castiga protegiendo a varios sectores de la economía y si vos te fijás, los resultados de la industria no han sido buenos. Pero le ha permitido al gobierno... La industria hace 2 años que cae. Daniel, le ha permitido al gobierno administrar la esquez de dólares, ¿no? También eso. Bueno, pero eso en realidad las restricciones cuantitativas a las importaciones empezaron antes de que empezaran a faltar los dólares. Yo creo que además la contracara de eso va a ser que ahora, si queremos mantenerla, de hecho el gobierno ha dicho que las va a sacar a partir de diciembre, con lo cual le va a dejar otro problema al gobierno que siga. Yo diría, si uno quiere mirar el efecto macro de esta historia, es menos sostenible la paridad cambiaria actual. Porque esta paridad cambiaria sufren los exportadores, ahora van a empezar a sufrir también los que compiten con importaciones, más allá de que en algunos sectores se encuentren alguna otra forma de restringir importaciones, pero ya no se va a poder hacer en forma generalizada. De todas formas, si justamente se eliminan estas restricciones y no se pone una medida sustitutiva, como por ejemplo desdoblar el tipo de cambio, esto no va a provocar necesariamente una devaluación, porque la verdad con las pocas reservas que hay, excepto bueno, que se tome deuda o que ingresen capitales, cosa que no parece el escenario más factible, ¿no? Pero aún si ingresaran capitales, yo digo, suponete por un momento que Argentina pudiera colocar mágicamente toda la deuda que quiere. Yo digo, ¿no es repetir el plan de la tablita cambiaria de Martínez Dios? No, desde ya, o la convertibilidad, ¿no? Para evitar hacer lo que hay que hacer, endeudarnos en dólares como locos para sostener una paridad cambiaria que le genera un montón de problemas. Ahí vamos a coincidir todos tal cual. Entonces yo digo, me parece que uno tiene que tratar de restablecer el acceso al crédito porque es lógico que una parte del desequilibrio fiscal se vaya corrigiendo gradualmente, una parte yo creo que hay que hacerlo al contado, por ponerlo de alguna manera, y quizás tener una ventana más de financiamiento no me parece desacertado. Ahora decir, voy a mantener un déficit fiscal de 35 o 40 mil millones de dólares financiado con endeudamiento externo, yo digo,
Eso y suicidar a todo tu sector exportador es básicamente lo mismo, ¿no? No sé yo. ¿Cómo viste el tema en Grecia y cómo se mira la austeridad en el mundo? ¿No? Parece que ahora la austeridad es mala palabra, que está llevando a los griegos casi a la humillación, y eso le da algunos puntos a favor al discurso oficialista que es, digamos, tan contrario al tema austeridad, ajuste y palabras políticamente incorrectas. Mira, la lectura que hizo el gobierno de Grecia es inadecuada, ¿no? Yo creo que Grecia, el gobierno griego ha hecho un papelón increíble, ¿no? Porque de hecho vas mirando lo que van revelando, ni siquiera tenían un programa, no tenían nada. Ellos fueron a una votación planteándole a la gente una pregunta hasta mal formulada, te diría. Yo creo que en Grecia ha habido errores de los griegos y de los europeos en general, porque primero Grecia tiene una cantidad de privilegios que irritan al resto, que son los que te tienen que poner la plata. Entonces, yo digo, cuando vos haces un plebiscito, ¿qué hubiera pasado si hubieras hecho un plebiscito en Alemania? Y las encuestas dan pero masivamente que la gente no está dispuesta a darle más plata a los griegos. Entonces, ¿de dónde van? Cuando yo escucho a Krugman, Stiglitz, ¿de dónde sale la plata? ¿La va a poner Krugman la plata? ¿La va a poner el gobierno argentino la plata? Bueno, la idea es que refinancien las deudas, ¿no? Yo creo que ahí, la refinanciación de deudas, ¿sabes que es el tema menor? Porque la carga de intereses, en definitiva, es un par de puntos del PBI, no es muy distinta que la Argentina actual. El problema que yo creo que lo que está mal planteado ahí no es la reestructuración de la deuda, que además se puede hacer un engañe pichanga, digamos. Yo te hago una baja de intereses, te pongo la deuda con vencimiento dentro de 30 años, no te dice quita, pero en los hechos te dice quitan valor presente. Algo por ahí había que hacer de eso. Pero el tema central acá es cómo Grecia arma un plan creíble en base a cambios estructurales para crecer. Y ahí donde el gobierno griego tiene cero credibilidad. Entonces, los otros están renuentes a ponerle plata. Para dibujar los problemas de stock, más renuente están a ponerle plata para el crecimiento si no te creen. Y yo creo que ahí el gobierno griego, que Grecia sufrió un montón, y yo tengo cierta simpatía porque Grecia trate de salir del pozo en que está, pero sin financiamiento adicional no va a ser posible eso. Y el financiamiento adicional, lamentablemente, lo que ha hecho este gobierno, que ha sido con credibilidad negativa, si es que eso fuera posible, lo ha hecho cada vez más difícil. Grecia estaba empezando a salir y este gobierno abortó la recuperación. Entonces, en realidad, el gobierno de izquierda light, lo llamaría yo así, porque ni siquiera es una izquierda que se puso a pensar cómo resolver el problema, lo único que ha hecho es dañar más a los griegos. Justamente. Del otro lado hay gente poco sensata también, ¿eh? Yo digo, en realidad se tenía que haber conseguido una cuestión donde yo armo un paquete de reformas estructurales donde hay privilegios irritantes para el resto de Europa, que alta evasión fiscal. En su momento había jubilaciones a edad temprana, gasto público ineficiente. Grecia tiene un gasto en defensa que es más alto que el promedio de la comunidad. Es el país que más gasta en jubilaciones de toda la comunidad europea. Un montón de cosas que al resto de Europa dice, ¿por qué tengo que financiar esta fiesta? Bueno, esa fiesta se empezó a corregir. Dale la posibilidad de hacer otra cosa a los griegos. Y ahí necesitas un gobierno con credibilidad y este gobierno no la tiene. La comparación con Argentina iba al hecho que decía, bueno, ¿cómo tiene que hacer Grecia para crecer? Para Argentina parecería que la única forma de crecer es con política fiscal expansiva, dándole plata a la gente, y Grecia justamente no lo puede hacer. Pero escúchame una cosa, yo digo, eso es lo que hemos hecho los últimos 4 años y Argentina no crece. Es decir, acá la Argentina creció no por las políticas fiscales expansivas, la Argentina creció porque tuvo primero un punto de partida muy bajo y después el boom de las commodities y el boom de Brasil. Cuando se acabó la suerte externa, se acabó el crecimiento de este modelo. Entonces este modelo es un fracaso económico. El día que nos demos cuenta, quizá entendamos las cosas que hay que hacer para poder corregir esta cuestión. Es decir, vamos a seguir viviendo a costa de expandir más el déficit fiscal y expandir más la política monetaria. Y vamos a tener problemas si creemos que la solución pasa por ahí. Justamente, Daniel, empezamos hablando del tema inflacionario y ahora estamos hablando de las perspectivas, ¿no?, que se abren para la Argentina con el cambio de gobierno. ¿Esperás un repunte de la inflación con el cambio de gobierno a partir en el 2016? Depende de lo que hagan. Yo creo que Argentina necesita un plan antiinflacionario serio. Pero hacer eso cuando tenés atraso cambiario y atraso tarifario no es fácil. Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, una de las cosas que han dicho los candidatos, ¿no?, que no se han expresado muy abarcativamente, ¿no?, sobre lo que piensan hacer. Bueno, lo que ha dicho, por ejemplo, Mauricio Macri, que ha dicho algo concreto, es que va a levantar el cepo cambiario, ¿no? Y dijo en su momento que lo va a hacer apenas asuma. Un levantamiento del cepo cambiario implicaría casi con certeza una devaluación importante, un aumento importante del dólar oficial, lo que eso podría impactar en el nivel inflacionario. ¿Cuál es tu perspectiva frente a esa posibilidad? ¿Sobre el cepo o sobre...? Un levantamiento del cepo cambiario. Mira, yo creo que el cepo tiene varias dimensiones, ¿no? Entonces, no sé, los políticos cuando hablan del cepo cambiario, el cepo cambiario, a ver, vos tenés en la Argentina hoy 5 tipos de cambios, ¿no es cierto? Cuando computamos impuestos, etc.
Después tenés restricciones para importar, restricciones para girar dividendos, la obligación de liquidar tus divisas de exportación a los 15 días, restricciones para comprar dólar ahorro y restricciones para viajar al exterior. Por eso, sí. Y además el tema de los sedines. 6. Entonces, de esas 6, ¿qué están hablando los candidatos? ¿De mantener las 6 en los que dicen continuidad? ¿De sacar las 6 de golpe para atrás y para adelante? Porque vos tenés stocks acumulados. Uno imagina que es eliminar todas esas restricciones. Bueno, pero vos ahí está, viniendo otra cosa. Suponete que es así. Segunda discusión. Es para adelante. Eso lo entendemos. Y para los stocks y los atrasos que tengo acumulados para atrás, ¿eso va también el día 1? O voy a conversar, te voy a dar un bono, qué sé yo, distintas opciones. Sí. Yo digo, si es atrasos y nuevos flujos todo el mismo día, va a haber un salto cambiario importante. Yo no creo que eso sea lo que vaya a ser ninguno de los el que sea presidente de la República, sea quien sea. Tampoco lo recomendaría. No, yo creo que no. Yo creo que los atrasos tenés que digerirlos más lentamente y tendrás que ver el espacio que tenés para liberar flujos. Ahora, esa es una parte del problema. A mí lo que me gustaría ver es qué van a hacer con la política fiscal, qué van a hacer con la política monetaria, qué van a hacer con las políticas regulatorias absurdas que ha puesto este gobierno, un montón de cosas. Quiero ver un programa económico integral. Nos quedan 40 segundos como para redondear. ¿Cuáles serían para vos los aspectos más importantes de todo esto? En 40 segundos no nos da el tiempo. No, pero el más importante de todos los que mencionaste. Yo creo que tenés que tener una política económica que sea creíble. Y lo que hoy tenés es una política económica que carece de credibilidad. Entonces, en alguna medida pagás los costos en ese sentido, en términos de falta de inversiones que se han desplomado, falta de crecimiento que se ha parado, alta inflación. Entonces, digo, la continuidad no está disponible en la Argentina. Ustedes lo dijeron en el bloque anterior. Clarísimo, Daniel, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis de Daniel Artana sobre la situación de la economía, los hechos que se vienen dando en los últimos días y las perspectivas a futuro, en particular, cuáles son los desafíos que va a tener que asumir el próximo gobierno apenas asuma. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.